Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Ya os dijimos que íbamos a empezar poco a poco a subir vídeos acerca de teoría marxista. Somos conscientes de que entrar de lleno en la teoría es un poco pesado, es un poco denso, de modo que, bueno, vamos poco a poco. Queremos que entendáis y asimiléis los conceptos y las premisas básicas de la teoría marxista-leninista. Entonces, vamos a explicarlo de una manera sencilla, no mal ni coloquialmente, sino sencilla, accesible para todos, independientemente de cuánto ha estudiado acerca del marxismo, de la ideología comunista y demás. De modo que esta vez voy a tratar la teoría, mejor dicho, el concepto marxista de la base y la superestructura, que es clave, es una pieza fundamental de la teoría marxista y creo que hoy en día tiene más sentido que nunca, debido a las luchas parciales, debido a que la lucha de clases parece que ha desaparecido para muchos segmentos sociales. Así que bueno, voy a tratar en este vídeo los conceptos de base y superestructura y vamos a intentar un poco que lo entendáis, que lo asimiléis y de esta manera pues indaguemos aún más en el estudio del marxismo-leninismo. Así que vamos con el vídeo, este Replaneta. Comenzamos. Una de las críticas más comunes de los anticomunistas es que el marxismo es un dogma, es una religión, y que los marxistas, por ende los comunistas, somos una especie de personas que profesan una religión y que seguimos todo el ABC de los dogmas que dieron San Marx y San Engels, ¿no? Lenin o Stalin y etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que seguimos una religión, ¿no? Que además la asimilación de la ideología comunista nos impide ver realmente la realidad, ¿no? Pero esta gente se equivoca de cabo a rabo, o sea, enteramente además, porque es que el marxismo no es un dogma. Eso es lo que hay que aclarar. El marxismo no es un dogma. El marxismo es una cosmovisión que nos permite desarrollar una manera de ver, entender y por ende cambiar el estado actual de las cosas. Es decir, cuando Marx dijo que no solamente había que estudiar la historia, sino que había que cambiarla, no lo dijo por casualidad, sino que lo dijo porque era consciente de la necesidad de crear una metodología, o mejor dicho, una herramienta ideológica, filosófica y política y práctica incluso, para que la clase trabajadora entienda la historia y por ende pueda transformar la historia que viene. Esto es clave. Y precisamente para obtener esta herramienta, mejor dicho, nos permite a los comunistas también contrastar las otras ideologías, ver en qué fallan. No es simplemente que repetimos A, B, C de lo que dijo Marx o lo que dijo Engels. No voy a negar que hay muchos comunistas que hacen eso. Hay muchos comunistas que son dogmáticos, no lo voy a negar. Y mucha gente peca de eso y todos creo que hemos pasado por esa fase, ¿no? Por decir, porque Lenin dijo tal, porque Stalin dijo tal o porque Marx dijo lo otro. En vez de entender la filosofía marxista y la manera en la que ellos analizarían hoy el estado actual de las cosas. Yo en eso he insistido muchísimas veces, he insistido en esto en mis libros, lo he insistido en las entrevistas que se me han hecho y lo he dicho en distintos vídeos. Antes de empezar a discutir sobre periodos concretos, yo que sé, de la Unión Soviética, o me da igual de qué experiencia revolucionaria, primeramente hay que intentar asimilar los conceptos básicos del marxismo. ¿Para qué? Para de esta manera constar de la herramienta para que nosotros podamos entender y transformar la realidad en beneficio de todos. Esto último es clave, ¿de acuerdo? Lenin, en su obra Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo, aclara todo esto. Y él deja bastante claro de dónde viene el marxismo, de dónde se nutren Marx y Engels
para poder desarrollar su concepción filosófica, su concepción ideológica, política, incluso económica, ¿no? Y voy a citar tal cual a Lenin, lo voy a leer tal cual. El marxismo es la continuación directa e inmediata de las doctrinas de los más grandes representantes de la filosofía, la economía política y el socialismo. Esto no lo hizo por casualidad Lenin, porque Marx y Engels recogen todo el legado filosófico, político, económico, sociológico, antropológico, cultural incluso, de todos los grandes pensadores que están detrás de Marx y Engels. Los leen, los entienden, los critican incluso. Pero nutrirse de los conceptos básicos de todos estos que les precedieron les sirvió para desarrollar el materialismo dialéctico e histórico. Esto es clave. Y concretamente Lenin dice de la filosofía, la economía política y el socialismo. ¿Con qué se refiere a esto? Marx y Engels se nutren en cuanto a la filosofía de dos corrientes muy asimiladas por los marxistas, ¿no? Que es la filosofía materialista, en el caso de que ellos, de lo que se nutren ellos es del materialismo mecanicista o vulgar, y ellos le dan un carácter, ¿no? O mejor dicho, reelaboran ese materialismo con la dialéctica. Bien, a su vez también leen a Hegel, asimilan Marx, sobre todo Marx, el joven Marx, tiene mucho pozo de la dialéctica hegeliana. ¿Bien? De modo que la dialéctica hegeliana la asimilan también, pero le imprimen un carácter materialista. Reelaboran la dialéctica desde una perspectiva materialista y le dan un carácter dialéctico al materialismo. Esto es lo que hacen Marx y Engels para dar con el materialismo dialéctico, ¿de acuerdo? Por otro lado, también leen a los clásicos de la economía política. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos los leen, pero a su vez los critican. Por eso mismo es bastante absurdo de hablar de política económica o economía política marxista, porque Marx no propone una economía política. O sea, no es el comunismo, el socialismo, su libro más importante, junto con el Manifiesto Comunista, pero su libro más importante es El Capital. Y no es casualidad que se llame El Capital, porque lo que hace es una crítica exhaustiva del modo de producción capitalista. Entonces, él critica la economía política, pero leyendo a los autores, a Adam Smith, a David Ricardo. O sea, Marx no se despierta un día y escribe El Capital porque sí. Luego, el socialismo. Y diréis, ¿cómo socialismo? Si uno ha leído el libro de Engels del socialismo utópico, el socialismo científico, se va a dar cuenta de que antes de que Marx y Engels den con el marxismo, ¿no? Porque Marx nunca fue marxista, eso se le atribuyó posteriormente, había socialismos, bien, incluso comunismos. Babov, de Francia, que era un jacobino, bastante radical además, tienen varios escritos acerca del comunismo. Bastante utópico lo que plantea, pero bueno, es lo que él puede desarrollar en el momento concreto de la historia en el que él se encuentra, en la Revolución Francesa, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos también beben de autores socialistas utópicos que vinieron antes de ellos. Pues ya sea Fourier, Robert Owen y demás. O sea, esto es clave, ¿eh? Esto último es clave también. Entonces, ¿qué hacen Marx y Engels? Se nutren de todas estas conquistas del pensamiento, ¿de acuerdo? Porque son verdaderas conquistas del pensamiento, incluso conquistas científicas. También se nutren de ellas porque leen a Darwin, observan los últimos descubrimientos en la química, la física. Eso les da pie para poder desarrollar el materialismo dialéctico histórico. ¿Bien? Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? Primeramente, para entender base y superestructura, hay que dar unas breves pinceladas acerca del materialismo histórico. Bien, el marxismo, como he dicho antes, pretende dar a la clase trabajadora una herramienta para entender la historia, el estado actual de las cosas y transformarlo. Bien, no es una filosofía por filosofar, no. Es una filosofía encaminada a ser práctica, a
que se pueda cambiar, ¿bien? Y que el proletariado cumpla con la misión histórica que se le ha encomendado, que es superar el modo de producción capitalista, entrar en el socialismo y llegar a la fase comunista, a la fase armoniosa comunista, ¿bien? Claro, ¿en qué se apoya estas herramientas? Como he dicho, en el materialismo dialéctico e histórico. Ya dedicaré un vídeo concreto, o igual haré un directo, no sé, ya escribirme a ver qué es lo que queréis, pero sobre el materialismo dialéctico e histórico, porque da para un vídeo de muchas horas, de muchas horas. Bien, os recomiendo a la gente que leáis por lo menos, si no queréis entrar de lleno en los manuscritos filosóficos económicos de Marx, por ejemplo, que es donde más se ve, ¿no? Todos estos escritos sobre el materialismo dialéctico, histórico, el anti-Düring de Engels, yo os recomiendo que empecéis por libros bastante sencillos, ¿no? Pues, por ejemplo, el típico libro de Pulitzer, ¿no? Aunque, bueno, es para lo que es, una introducción, pero como introducción yo creo que está muy bien. O los libros de la Unión Soviética acerca de todo esto, o sobre el materialismo histórico, tiene un libro bastante bueno, Bukharin. Guardando las distancias también con Bukharin, pero el libro, objetivamente, el materialismo histórico, en mi opinión, es bueno. Pero bueno, no me voy a extender mucho más. Lo importante es que Marx y Engels se dan cuenta de que sus postulados del materialismo dialéctico también se pueden aplicar a la historia. La historia también se puede entender partiendo del materialismo dialéctico. O sea, la historia se puede analizar y observar, de acuerdo a todo el desarrollo que se ha dado, partiendo de las contradicciones interiores que ha existido en cada fase concreta de la historia. Esto es, Marx y Engels huyen, y los comunistas huimos en general, de entender la historia como un desarrollo que se ha dado partiendo de personalidades. Napoleón, Julio César, Alejandro Magno. No, la historia no será así. Efectivamente que estas personas tienen mucho peso. Mucho peso. Eso es innegable. Un Julio César, un Alejandro Magno, un Napoleón, un Otto von Bismarck. Que sí, tienen mucho peso. Pero no son los que hacen girar la rueda de la historia. Porque estas personalidades, sin la masa que está detrás, no serían nadie. Nadie. ¿O qué creéis? ¿Que Alejandro Magno iba a conquistar lo que conquistó solamente él? ¿Él con su caballo? No, ¿verdad? No es fruto del desarrollo de las actitudes, opiniones y trabajo de las personalidades cogidas una por una. No, es del colectivo. Y no solamente del colectivo, sino más bien de las contradicciones interiores que surgen en cada fase concreta de la historia, y concretamente en cada modo de producción. ¿Vale? Luego entraré un poco de lleno con esto. Pero lo que tenemos que entender con el materialismo histórico es observar al ser humano en cada modo de producción respecto a las fuerzas productivas y a las relaciones de producción que existen en cada modo de producción. Ya sé que voy a hacer un trabalenguas, luego voy a empezar a definir un poco y a explicaros un poco cada concepto, pero quiero que os quedéis de esa manera. Es decir, observar al ser humano en cada modo de producción, en cada base real económica, de cómo se desenvuelve dentro de esa fase concreta de la historia. Para eso sirve el materialismo histórico. Para entender realmente esas contradicciones que se generan, no es casualidad que Marx y Engels hablaran que la lucha de clases es el motor de la historia, precisamente porque la lucha de clases es la contradicción principal, y la lucha de clases se manifiesta de distintas maneras en cada fase concreta de la historia, pero ese choque de contrarios, esa contradicción irreconciliable además, hace que la historia vaya hacia adelante y hayamos pasado del comunismo primitivo al capitalismo. Bien, entonces, para entender la historia hay que tener en cuenta por lo menos varios conceptos, que son fuerzas productivas, relaciones de producción, base y superestructura. Bien, de hecho, de una manera bastante vaga y bastante simple, el materialismo histórico no es otra cosa que la aplicación del materialismo dialéctico en la historia. Dicho de una manera muy simple, la verdad. Y si bien con el materialismo dialéctico Marx y Engels pretenden entender las leyes objetivas que funcionan en la naturaleza y en el desarrollo, con el materialismo histórico pretenden entender las leyes objetivas del desarrollo histórico y social, económico también, ¿no? Partiendo de la base material,
de la historia de la humanidad. Esto es sumamente importante porque ya lo aclaró Stalin en los problemas económicos del socialismo en la URSS, que entender estas leyes objetivas, tanto de la naturaleza como de la economía, permite al hombre controlarlas o, en su defecto, minimizar sus deficiencias. Cuando Stalin admite que en la URSS existía teoría del valor, que el valor tenía un peso, no lo decía para fastidiar a los comunistas, lo decía precisamente porque si tú aceptas que existe esta ley objetiva en tu fase concreta de la historia, con la admisión puedes trabajar sobre ella. Si tú la niegas, lo estás dejando a su libre desenvolvimiento. Bien, esto es lo que les pasó posteriormente a Khrushchev y compañía. Kosygin, que acabó la ley del valor funcionando, pues, de facto, como cualquier país capitalista. ¿De acuerdo? Con la liberalización, con la descentralización, pero bueno, ya tengo varios vídeos dedicados a las políticas económicas de Khrushchev, de Brezhnev y compañía, así que bueno, no me voy a extender mucho más. Pero quiero que entendáis esto. Entender las leyes objetivas de cada fase concreta de la historia y de la historia en general nos permite controlarlas o en su defecto minimizar sus consecuencias más negativas o nefastas. ¿Bien? Así que para entender lo que quiero tratar en este vídeo, que es la base, superestructura, tengo que leer una cita. ¿Bien? Es un poco extensa, tranquilos, paciencia. Pero creo que recoge muy bien lo que Marx y Engels nos quieren decir con la base y la superestructura. Bien. La cita de Marx la he sacado del prólogo a la contribución a la crítica de la economía política. Bien. Yo os lo dejaré en pantalla para que también podáis leer vosotros. Bien. Así que empieza a leerlo. En la producción social de su vida, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Al llegar a una fase determinada de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes o, lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas y se abre así una época de revolución social. Al cambiar la base económica, se transforma, más o menos rápidamente, toda la inmensa superestructura erigida sobre ella. Cuando se estudian estas transformaciones, hay que distinguir siempre entre los cambios materiales ocurridos en las condiciones económicas de producción y que pueden apreciarse con la exactitud propia de las ciencias naturales y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas. En una palabra, las formas ideológicas en que los hombres adquieren conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo. Y del mismo modo que no podemos juzgar a un individuo por lo que él piensa de sí, no podemos juzgar tampoco a estas épocas de transformación por su conciencia, sino que, por el contrario, hay que explicarse esta conciencia por las contradicciones de la vida material, por el conflicto existente entre las fuerzas productivas sociales y las relaciones de producción. Ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y más elevadas relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado dentro de la propia sociedad antigua. Por eso, la humanidad se propone siempre únicamente los objetivos que pueda alcanzar, porque, mirando mejor, se encontrará siempre que estos objetivos solo surgen cuando ya se dan, o, por lo menos, se están gestando las condiciones materiales para su realización.
Bonita frase, ¿verdad? Me diréis, no entendí absolutamente nada. Bueno, calma. Lo que voy a explicar en este vídeo es básicamente lo que Marx y Engels explican aquí de una manera un poco densa, ¿no? Yo siempre digo, o sea, leer a Marx y Engels no es fácil. No es fácil. De esta manera, pues, eso le pasa mucho a muchos anticomunistas, de que se quedan con el manifiesto comunista o los principios del comunismo de Engels, por ejemplo, para criticar el marxismo, cuando realmente todas estas citas son sumamente importantes, son el corpus teórico ideológico del marxismo, y mucha gente no lo entiende. O sea, uno cuando quiere estudiarlos tiene que releerlos muchas veces. Pero bueno, vamos un poco al meollo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Vamos a explicar cada concepto. Y voy a decir un poco lo que Marx y Engels vienen a decir en la cita. Bien, bueno, concretamente Marx, ¿no? Es la cita es de Marx. Bien, a ver. Vamos con la base. En la cita que os he leído, Marx dice lo siguiente: el conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad. La base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política, y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. Bien. ¿Qué entendemos? Que primeramente, el conjunto de las relaciones de producción, yo os expliqué las relaciones de producción en el vídeo, qué son las clases sociales, pero aquí otra vez lo voy a explicar más tarde, pero lo que hay que entender es que las relaciones de producción en un determinado modo de producción que se da en un momento concreto de la historia forman la base material sobre la que se erige toda la sociedad. Bien, determina la fisonomía real de esa sociedad. Bien, la base económica, ¿por qué viene determinada? Por dos aspectos muy importantes: fuerzas productivas, relaciones de producción. Esos son los dos aspectos que da a la base, que crea la base material económica, la base real. Bien. Stalin, por ejemplo, en su artículo sobre el materialismo dialéctico histórico, que también os lo recomiendo, no penséis que vais a entender el materialismo dialéctico histórico solamente con este panfleto, pero es una introducción, ¿bien? Al igual que el libro de Pulitzer. Él explica que el factor cardinal, el factor fundamental para entender la fisonomía de un régimen social es cómo se obtienen los medios de vida. Bien, eso es la base material. Un modo de producción, a fin de cabo, no es otra cosa de cómo el ser humano consigue obtener, fabricar, producir, distribuir incluso esos medios de vida. Esto es clave, porque según cómo obtienes estos medios de vida, según qué fuerzas productivas tengas, según qué relaciones de producción se creen en esa forma de obtención de bienes y demás, tal cual va a ser todo lo que se piensa, todas las instituciones, toda la jurisprudencia. Esto es que es clave. Y para entender la fisonomía, el carácter de ese régimen social, lo que tienes que ir es cómo se obtienen los bienes. Bien, porque no es lo mismo la manera de obtener los bienes en el esclavismo que en el capitalismo. Esto es clave. Y por algo se rompe con el comunismo primitivo y aparece la propiedad privada, que separa a su vez la sociedad en tenedores de propiedad privada y no tenedores de propiedad privada, es decir, explotadores, pues lo que se consigue con esto es que la sociedad avance, porque esa lucha de contrarios hace que se genere movimiento y cambio. Ese es el entender el movimiento de forma dialéctica y no simplemente como un desplazamiento físico. Bien, entonces, otra vez, la base material está condicionada por las fuerzas productivas y por las relaciones de producción. Así que vamos a explicarlas. Las fuerzas de producción. Bien, las fuerzas productivas. Estos son el conjunto de los medios de producción y las personas que las trabajan, o mejor dicho, o la fuerza de trabajo que se emplean para trabajar dichos medios de producción. Es decir, los medios de producción, las herramientas, los instrumentos y demás, y la fuerza de trabajo que pone el trabajador para que se puedan utilizar
dichas herramientas, dichos medios de producción, ¿no? Esas son las fuerzas productivas, ¿de acuerdo? Esto responde a solventar una contradicción, a solventar la contradicción de ser humano con la naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? El ser humano, para poder tener una obtención de medios de vida constante, necesita crear un modo de producción para no estar obligado a vivir una especie de anarquía, ¿no? En el que no tienes asegurado lo de mañana. Tienes que crear un modo de producción por el cual no solamente tengas asegurado lo de mañana, sino la de 10 años, por ejemplo. Un poco exagerado lo que he dicho, pero me entendéis lo que quiero decir, ¿no? O sea, con el modo de producción se asegura el sostenimiento, el comer, el vestirse, es decir, todo lo necesario para vivir. Es decir, esa obtención de medios de vida de la que hablaba Stalin hace un momento, ¿no? Entonces, con las fuerzas productivas, cuanto más desarrollados estén, significa que el ser humano mejor domina la naturaleza. Mejor extrae o obtiene esos medios de vida. De la naturaleza, lógicamente, ¿no? Entonces, la historia ha estado marcada por el desarrollo de las fuerzas productivas, por tener cada vez mejores herramientas, mejores medios de producción que nos permiten obtener de manera masiva y rápida los medios de vida. Y, lógicamente, el capitalismo, y esto es admitido incluso por Marx y Engels, el capitalismo, si por algo se caracteriza, es por desarrollar las fuerzas productivas constantemente, pero constantemente. ¿Bien? Y aquí quiero leer una cita, de la cita que he leído, la cita extensa de antes, que mucha gente se lo salta. Y Marx dice así: ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella. Esto es sumamente importante, porque esto nos obliga a plantearnos, ¿las fuerzas productivas dentro del capitalismo han llegado a su tope? Es decir, ¿se han desarrollado las fuerzas productivas? ¿Se han desarrollado todas las fuerzas productivas que caben dentro del capitalismo? ¿Sí? ¿Realmente sí? Es decir, todavía no vemos que estamos entrando en el periodo de la digitalización pura, de la robotización y demás. O sea, ¿de verdad estamos pensando que las fuerzas productivas dentro del modo de producción capitalista han tocado techo? Estamos entrando en otra revolución industrial. Trotsky, por ejemplo, en su escrito, que es el programa de transición, que mi tercer libro habló sobre, critico ese programa de transición, dice que las fuerzas productivas en 1938 han llegado a su tope, que ya no crecen más. En 1938, fijaros todo lo que hemos crecido desde 1938 a hoy en día. De modo que todavía dentro del capitalismo cabe la posibilidad de que esas fuerzas productivas crezcan aún más. Porque al fin y al cabo el comunismo es abundancia, no es pobreza, es abundancia. Eso lo deja bastante claro Marx. Porque sin haber bienes de consumo para todos, difícilmente se va a desarrollar el comunismo. Pero la cuestión de la toma de poder es distinto. Es decir, que todavía dentro del capitalismo haya margen para que las fuerzas productivas se puedan desarrollar todavía más, teniendo en cuenta que el capitalismo es el modo de producción que desarrolla incesantemente y de manera extrema las fuerzas productivas, esto no significa que tenemos que posponer la toma de poder. Stalin decía, no hay que demorarse en la toma de poder tiene que venir ya. Otra cosa es que ya nosotros en el poder, que ya la clase trabajadora en el poder, pueda desarrollar esas fuerzas productivas. Esto es un momento importante, lo último que he dicho. ¿Bien? Y ahora vamos al otro aspecto. Este es un aspecto que termina la base material, ¿no? De lo que hemos estado hablando. Ahora, las relaciones de producción. Ya lo expliqué, pero lo vuelvo a explicar. Estas relaciones primero son independientes del subjetivismo y de la voluntad de cada uno. Esto ya lo aclara Marx. Pero, sobre todo está determinado porque en un modo de producción, sobre qué posición tiene cada persona en ese modo de producción. Y concretamente, qué posición tiene respecto a la propiedad privada de los medios de producción. Si uno es dueño o no lo es. Si uno trabaja o no los trabaja. Lógicamente que el que no se lo trabaja se apropia de la plusvalía y puede concentrar capital. En cambio, el trabajador las trabaja, pero no obtiene, no concentra capital. Bien, entonces,
Esto es sumamente importante porque la posición que tiene cada uno en un modo de producción concreto y esas relaciones que se erigen en ese modo de producción son las relaciones de producción. Independientes de cada uno, porque un trabajador, por mucho que se sienta burgués por vestir cuatro prendas de marca, no significa que es burgués. Y al contrario, por un burgués, porque sea un dejado, porque derroche el dinero y demás, no es trabajador. ¿Por qué? Porque la posición que tienen respecto a la propiedad y cómo se relacionan entre sí determina la relación de producción y sobre todo las clases. Porque la propiedad privada disgregó la sociedad en dos clases enfrentadas y con intereses antagónicos. Y precisamente esos intereses antagónicos y esa pugna por prevalecer uno y el otro hizo que la historia se moviera hacia adelante, hizo que la historia se desarrollara, hizo que las relaciones de producción empujaran, intentaran ir en concordancia a las fuerzas productivas. Y de esa manera la sociedad tuvo que ir hacia adelante y no estancarse en el esclavismo, por ejemplo. Bien, entonces, claro, os he hablado de los dos aspectos de la base. Fuerzas productivas y relaciones de producción. Pero es que existe una contradicción entre ellas, porque el carácter de ambas no es lo mismo. Porque unas fuerzas productivas desarrolladas, es decir, con que cada vez el ser humano domina mejor la naturaleza, y además cada vez más masas de proletarios venden su fuerza de trabajo para poner en práctica esos medios de producción, hace que el grado de desarrollo de la fuerza productiva sea muy alto. ¿Bien? Pero es que a su vez el carácter de estas fuerzas productivas es increíblemente social. Si algo ha empujado el capitalismo es a la socialización del trabajo. O sea, no somos los comunistas quienes estamos socializando el trabajo, son los capitalistas. ¿Por qué? Porque socializar el trabajo significa poner en común, interconectar a los trabajadores de prácticamente todo el mundo. Antes se podían estar en contacto los trabajadores de un municipio con la creación de los estados-nación y, por ende, el mercado nacional, se conectan los trabajadores de una misma nación. Pero es que actualmente, con todo el desarrollo imperialista y sobre todo con el desarrollo desigual del imperialismo y del capitalismo, se ha permitido que la clase trabajadora se interconecte en el mundo. Es decir, que si bien la clase burguesa también se organiza de una manera parcialmente, pero se organiza de manera internacional, la clase trabajadora también puede organizarse de manera internacional. Ahora bien, hay que entender la ley del desarrollo desigual del capitalismo que hace, como bien decía Marx y Engels, que cada trabajador tenga que organizarse de barrio a barrio, fábrica a fábrica, municipio a municipio y tomar el Estado-nación bajo el que están para erigirse como clase nacional, como clase dominante. Pero es verdad también que esa socialización, esa interconectividad entre los trabajadores, lo ha hecho el modo de producción capitalista y sobre todo en su fase superior. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el carácter del trabajo es social. En cambio, la apropiación de la plusvalía y la acumulación de capital es privado. Social, privado. Contradicción. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada vez que vayamos subiendo, dando saltos hacia arriba, en espiral sobre todo, ¿no? Como decía Lenin, va a llegar un momento en que el carácter, en la apropiación privada de la plusvalía y la acumulación privada particular del capital entrará en pugna con el carácter social de las fuerzas productivas. Y esto hará que la sociedad se frene, se estanque, como pasó en el esclavismo, pasó en el feudalismo y pasará en el capitalismo. Y esto empuja a que se revolucione, que haya un cambio realmente revolucionario para que eso se rompa y podamos subir a otra fase superior, que es el socialismo, para poder poner en concordancia el carácter de ambos conceptos que determinan la base material. El trabajo social, la apropiación de esa plusvalía y sobre todo la concentración de capital ha de ser social. Cuando se estanquen ambos e impida el desarrollo de la sociedad, esto deberá ser necesario.
Por eso mismo, los comunistas concebimos como la siguiente fase del capitalismo. El socialismo no es empobrecedor. El socialismo no es destructor. El socialismo no es un sistema hambreador. El socialismo supera el capitalismo. El socialismo arregla la contradicción inherente del capitalismo que el modo de producción capitalista es incapaz de resolver, porque pone en concordancia el carácter de las fuerzas productivas con el carácter de la apropiación de la plusvalía y la apropiación, la concentración de capital. Bien, entonces, vamos de nuevo a la base, ¿no? Explicados estos dos conceptos, vamos de nuevo a la base. La base, por lo tanto, como vemos, tiene un carácter económico, porque estamos hablando de, primero, cómo se desarrollan las personas dentro de un modo de producción concreto, porque no es lo mismo cómo se desarrollaban en el esclavismo, el feudalismo o en el capitalismo, no es lo mismo el trabajo asalariado que el pago de los diezmos, ¿no? Entonces, estamos hablando de una base económica material real. ¿Bien? Y, además, encaminado a cómo obtiene el ser humano los medios de vida suficientes y condicionado a su vez por las herramientas que tiene, la fuerza de trabajo que se emplea en dichas herramientas y, por otro lado, de cómo se relacionan las personas en esa base económica. Eso es la base. Eso es la base. Y la base no siempre es la misma, lógicamente. La base cambia. El esclavismo, la base material, era distinta a la del capitalismo. Eso es lo importante. ¿Bien? Entonces, ¿qué es la superestructura? Si bien hemos dicho que la base tiene un carácter económico, es una base material, económica, responde a un carácter económico, ¿a qué responde la superestructura? La superestructura deriva de la base, se erige sobre la base material. ¿Bien? Entonces, esta superestructura está determinada sobre el modo de existencia material del hombre. Si la base corresponde a términos económicos, la superestructura corresponde al conjunto de ideas e instituciones, así como la política, la filosofía, la cultura, la educación y la jurisprudencia. O la vida jurídica, vaya. Uno es la base material, la otra, la superestructura política, filosófica, jurídica, cultural, sociológica, que se erige sobre esa vida material. ¿Bien? Además, como decía Stalin muy bien sobre el materialismo dialéctico histórico, es que según cómo sea el modo de producción existente de una sociedad, según de cómo se obtienen esos medios de vida, las herramientas que se constan y de cómo se relacionan las personas en ese modo de producción concreto, tal cual serán la manera de pensar, sus instituciones y sus políticas. Y para que me entendáis mejor, voy a citar tal cual a Stalin. Según sea el modo de producción existente en una sociedad, así es también fundamentalmente esta misma sociedad y así son sus ideas y sus teorías, sus concepciones e instituciones políticas. O, para decirlo en términos más vulgares, y esto es clave, según vive el hombre, bien, así piensa. Según vive el hombre, así piensa. Eso es la clave de la superestructura y de entender por qué base superestructura. Porque según cómo vive el hombre, según cómo sea su existencia material, se ve reflejada en la superestructura y se crean las instituciones, las políticas, su manera de pensar. Bien, lo interesante aquí es que no se puede generalizar la base. Porque Marx y Engels aclaran que la base siempre se impone en última instancia. Pero es que decir en última instancia es clave. Porque aquí no se puede pecar y decir, no, es que lo único que determina es la base. No, cuidado. Marx y Engels dicen y dejan muy claro, en última instancia. Y ellos mismos escribieron que las personas que pecan de este economicismo y de ese materialismo vulgar de decir que la base lo condiciona todo, no han entendido sus teorías. Lo dice Marx y Engels, ojo, cuidado, y he visto que muchas personas hacen eso. Se impone en última instancia, cuidado,
en última instancia. Ahora bien, hay un juego de dependencias, de influencias entre la base y la superestructura. Se condicionan mutuamente, más la base se impone en última instancia. No vamos a negar, por ejemplo, de que las instituciones que se crean, por ejemplo, en una determinada superestructura condicionada por una base material concreta, pueden frenar el avance de la sociedad, si precisamente es lo que hacen. Unas instituciones que están en favor del desarrollo del capitalismo y una base material por sus contradicciones que he dicho antes de poner en concordancia las fuerzas productivas y el carácter de las relaciones de producción, esas instituciones frenan ese desarrollo. Por ende, estamos viendo de que la superestructura también condiciona la base, pero en última instancia se impone la base. Esto es clave, cuidado, clave. Esto es, base y superestructura se condicionan mutuamente. Por eso mismo he visto que la gente no pone la base y la superestructura como la imagen que veis en la portada, que es una pirámide. Y la base con una flecha para arriba, ¿no? Ya sé que es la imagen típica, ¿no? Pero sabiendo las interconexiones y el juego de influencias que puede existir entre base y superestructura, yo soy más partidaria de hacer un círculo. Un círculo con otro círculo dentro, como si fuera una rueda, ¿no? Es decir, la base como especie de núcleo y después toda la superestructura que se condiciona mutuamente, pues como una rueda, ¿no? Prácticamente. Y eso es por lo que yo abogo, es mi opinión nada más, ¿vale? ¿Y por qué es tan importante entender todo esto que he explicado de la base y la superestructura? Pues es importante entender hoy en día, sobre todo, para tener en cuenta de que si se quiere un cambio revolucionario, lo que no se puede hacer es intentar maquillar ciertos aspectos de la superestructura sin cambiar la base. Y eso es lo que se basan todas las luchas parciales. Las luchas parciales se basan en maquillar toda la superestructura, de convertirlo más amable, más para el pueblo, no más participativo, pero sobre una misma base, que es el modo de producción capitalista, en su fase más avanzada además. Entonces no se cambia absolutamente nada. Marx y Engels dejan muy claro de que cambiando la base, cambia más o menos rápidamente toda la superestructura. Eso es lo importante y por eso mismo los comunistas anteponemos la lucha de clases, entendiendo que existen también otras contradicciones que en determinados momentos no bailan entre ellos, se mueven. La principal puede dejar paso a la secundaria en un determinado momento, de acuerdo, pero siempre se impone en última instancia, porque la lucha de clases además corresponde a la base. Y por eso mismo, y como corresponde a la base, nosotros lo vamos a poner en primer plano. Y la lucha parcial, la palabra parcial, no se utiliza por casualidad. Se utiliza porque es una lucha parcial, enfocada en ciertos puntos de la estructura. Y que realmente no cambia la sociedad. Simplemente lo harán más participativo, más amable, más verde, más amigo. Pero no cambia el modo de producción capitalista. Y sigue habiendo explotación, sigue habiendo trabajo asalariado. Y esto es lo que hay que arreglar y donde los comunistas debemos de enfocarnos realmente en la base. ¿Bien? Entonces, bueno, esto es la base y la superestructura, lo que lo determina y cómo hay un juego de influencias, ¿no?, entre la base y la superestructura. Y sobre todo, lo quería explicar para tener en cuenta de cómo entendemos los comunistas el desarrollo social de la historia y tanto de cómo está erigido actualmente el modo de producción capitalista. También los anteriores modos de producción, pero análisis concreto de la situación concreta. El modo de producción capitalista que tenemos hoy. Así que, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis entendido. Dejadme si queréis las dudas en la caja de comentarios, que os leo. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo, dar like, si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que os podamos ofrecer mejor contenido. También tenéis los documentos propios nuestros, escritos por nosotros, a la venta en Gumroad y los enlaces los tenéis en la descripción del vídeo. Y pasaros por el blog de entrevistas, donde tenemos entrevistas muy, pero que muy interesantes.
Y nada, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, que subimos contenido a diario o casi a diario. Así que esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud, camaradas.